Y bueno, la verdad es que con mucho temor, mucha responsabilidad, sobre todo por los acontecimientos que estamos viviendo como iglesia en estos días, pero seguros que es una batalla más en la cual saldremos vencedores y que nuestros pastores serán tanto como iglesia y con ellos podremos ir viendo que nuevamente veremos la victoria de Cristo en nosotros. ¿Sabes qué? El diablo está enojado. El diablo se enojó. Desde antes que empezamos la oración y que estuvimos pegando directamente, dividiendo su reino y atacando, seguro que el diablo no quedó contento con todo lo que estábamos haciendo y pensó que podría de alguna forma parar lo que esta iglesia ha venido haciendo. Pero déjame decirte que él no sabía lo que estaba haciendo, como siempre. Él siempre se equivoca, porque no sabe que los planes que tiene Dios después de todo esto, porque sabe que a través de este Viva Fest que se hizo, a través de la liberación de muchos jóvenes, a través de esta palabra, en nuestra iglesia, la nación es impactada. Muchos jóvenes regresan a sus iglesias, muchos pastores regresan a sus iglesias avivados, llenos del fuego de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Y claro que al diablo eso no le gusta, pero ¿sabes qué? Lo que podemos ver es que a través de esto la iglesia no ha parado ni va a parar, porque seguiremos viendo una realidad. Porque ¿sabes qué? La realidad es que el diablo está vencido. La realidad es que sus días se están terminando. La realidad es que en la cruz del Calvario Él fue vencido y derrotado y no tiene ningún poder sobre nosotros, porque dice su palabra que ni siquiera la podrá vencer, porque no podrá prevalecer las puertas del Hades contra la iglesia. Y es lo que estamos viendo y viviendo nosotros en este tiempo. ¿Sabes? No le tememos. Diablo, no te tememos. Sabemos que estás derrotado y estás vencido, y que una mayor gloria vendrá sobre esta casa, y veremos que nuestro pastor será y vendrá con una nueva fuerza, con un nuevo vigor, y veremos un nuevo poder estableciéndose en la vida de él, y veremos cumplido el propósito de Dios que Él tiene sobre nosotros en esta iglesia. ¿Y sabes qué provocó? Una mayor unidad en el cuerpo de Cristo, una mayor unidad en su iglesia, y no solamente de manera local, sino pudimos ver que a través de muchas iglesias, de cientos de iglesias, han podido estarse uniendo a la oración, pidiendo por la vida y la salud de nuestro pastor, y esto a final de cuentas ha traído una unidad en el cuerpo de Cristo. Porque ¿sabes qué? Nuestros pastores son una bisagra en esta nación, y son una bisagra en las naciones para unir a muchas de las iglesias, tanto las iglesias tradicionales como iglesias de avivamiento. Nuestros pastores son un referente, y sabemos que esto lo que está trayendo una unidad mayor dentro de la iglesia. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos proféticos. Aunque no nos seamos totalmente conscientes de lo que está sucediendo, la verdad es que vivimos tiempos especiales. Podemos ver las cosas que están sucediendo en el mundo. Vemos la guerra de Israel contra la franja de Gaza, y cómo los países árabes, aunque de manera indirecta, están atacando a Israel. Vemos el tema que se está presentando ahí ya con varios años en la guerra de Croacia, y vemos diferentes situaciones. Y tenemos que estar atentos a las situaciones que están generándose. No es casualidad todo este tema de los aranceles, ni el acomodo económico que se está haciendo. De alguna forma, todo esto viene generando un cumplimiento hacia lo que está pasando hoy en día. Y no es que de alguna forma queramos dar una interpretación forzada a los acontecimientos que estamos viviendo, porque bueno, hay quien le encanta siempre de cualquier cosa sacar una profecía o decir algo, pero la verdad es que esto que estamos viendo es la realidad que está generando, y esto lo que está haciendo ver es que el tiempo del diablo está terminando, y la iglesia se estará levantando y está prevaleciendo. Y déjame decirte que muchos ministerios en estas fechas han sido atacados de manera diferente, y es precisamente por esta lucha que estamos enfrentando.
En el libro de Daniel podemos ver prácticamente en cada capítulo que inicia, Daniel inicia haciendo referencia en los tiempos del rey Ciro, en los tiempos del rey Darío, en los tiempos del rey, y siempre cuando inicia el capítulo en Daniel hace mención haciendo ver que Daniel era consciente de los tiempos que vivía y era consciente de los tiempos que estaba de alguna forma enfrentando, y en eso él tuvo la visión y se dio cuenta de lo que estaba generando y tuvo esta visión de lo que era necesario precisamente restablecer al pueblo de Israel. Vivimos tiempos especiales, no sé si difíciles, porque hablando general en el mundo me parece que cada generación ha pasado momentos críticos especiales y específicos de su propia época. Pienso, por ejemplo, desde la iglesia primitiva, que ellos desde el inicio sufrieron persecución. Los cristianos fueron perseguidos, aún fueron matados por cientos. Pienso, por ejemplo, en las cruzadas, en el siglo XI y XIII, si no mal recuerdo, 8 cruzadas, donde también mucha gente finalmente sufrió muerte a través de esto. O que aquello que sucedió en la Guerra Cristera aquí en México, donde también la iglesia fue perseguida y muchos creyentes fueron inclusive quemados vivos. O también, si pensamos por ejemplo en los cristianos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde su única visión era simplemente sobrevivir y llegar muchas veces al otro día. Recuerdo historias como la historia de Corrie ten Boom, esta familia holandesa que estuvo escondiendo judíos dentro de su casa, pero cuando la Gestapo los descubre, los arresta, los lleva a un campo de concentración, y el único milagro que pudieran ellos ver es simplemente ver cómo Dios actuaba en situaciones difíciles. Cuenta en su libro Corrie ten Boom que cuando iba pasando por el campo de concentración, ella llevaba una pequeña Biblia, una pequeña porción y una pequeña frasco de tónico por su hermana que estaba muy enferma de tos, y cuando pasó por ahí le dijo: Señor, tú que todo lo puedes, te pido que hagas invisible esto que llevo ahí. Cuando ella pasa por la fila, prácticamente las desnudaban completamente, y ella pudo pasar con esta pequeña porción de la Biblia y este tónico sin ser vista. Y ella nos cuenta que esa pequeña Biblia sirvió por mucho tiempo para que pudieran tener reuniones de adoración en el campo de concentración y traer una esperanza de vida a esas personas. O qué pensar también de Adrie van der Wilch, autor del libro Contrabandista de Dios. Este hombre en su Volkswagen se dedicó a pasar cientos de Biblias a los países llamados de la cortina de hierro, donde era prohibido el evangelio, y llevar esto y en su oración decir: Señor, sé que tú todo lo puedes, y sé, Señor, permite que si quieres que lleve tu palabra a estos lugares, haz, Señor, que sea invisible a estos soldados. Y así en diversas ocasiones Adrie van der Wilch pudo pasar Biblias a esta parte. Y no solo eso, sino que el mundo cristiano de esa época ayudó directamente al rescate de los judíos y al restablecimiento del pueblo de Israel para convertirse nuevamente en nación, que por cierto están cumpliendo Israel 77 años de haberse vuelto nuevamente esta parte como parte de la profecía que estaba anunciada. Sin embargo, en todos ellos, de una u otra manera, hubo un común denominador: la iglesia permaneció fuerte y unida. Y eso es lo que tendremos que ver directamente también en nuestros días. Pero sabes, esta generación también está enfrentando grandes retos, quizás de manera diferente. Y mi opinión personal es que este enfrentamiento que está generando está marcada por la conformidad y por la crisis de pensamiento y de los valores, marcado por lo que hoy se llama la época de la posverdad, donde ahora cualquiera puede creer lo que quiera. Nos dice esta parte de la posverdad que ahora la gente da
más valor a las emociones, le da más valor a los fake news, le da más valor a las creencias populares que a la verdad, aun cuando se demuestre. Y hoy podemos ver finalmente que la gente puede creer cantidad de cosas. Por ejemplo, ahora vemos términos como las transespecies, como los conceptics o como el antropoformismo, donde ahora en los premios British Awards vimos, no sé si vieron esta mujer caballo, que fue entrevistada, ella vestida de caballo, creyendo ser un caballo, y decía el artículo: antes esta gente lo que hacíamos era llevarla al psicólogo. Dice, pero ahora las entrevistamos para escucharla relinchar. Ahora una persona se puede creer perro, se puede creer niño, se puede creer hombre, se puede creer mujer, y este concepto de conceptis, que cualquiera puede creerse lo que quiera. En un mundo finalmente de confusión, donde me parece que los jóvenes de hoy en día que no tienen este acercamiento de la iglesia, cada vez va a ser más difícil darse cuenta qué es la verdad y cuál es la verdad. Antes, ser cristiano al final del día tenía su propia situación, no era tan sencillo, era mal visto socialmente, pero por lo menos te identificaban y sabían que como cristiano eras una persona diferente. Pero hoy en día decirte que eres cristiano es, qué buena onda, tú también eres cristiano, ¿no? Como si fuera una cosa más de las muchas cosas que la gente puede creer. Pero después de todo esto quiero compartir con ustedes un mensaje. La Biblia nos habla de un tesoro que dice cuál estaba escondido y no había sido revelado. Quiero compartirte de manera sencilla y práctica este misterio, pero quiero poner un poquito de contexto antes. La palabra iglesia en el Antiguo Testamento no aparece. Prácticamente no hay ninguna mención directamente en toda la parte de ahí. Encontramos el concepto Kahal, que aparece esta palabra en hebreo. Algunas versiones sí lo llegan a traducir como eclesia, y esta palabra literalmente significa asamblea o congregación, donde se deriva precisamente la palabra iglesia. Pero en el Antiguo Testamento su sentido propiamente, más que el propio concepto, lo que define es la reunión del pueblo de Dios como propósito para venir directamente de Dios. Entonces, cuando encontramos finalmente esta palabra, hace referencia al pueblo de Dios reunido para un propósito especial y divino. En los evangelios, la palabra iglesia solamente se menciona en 2 ocasiones, y en una de ellas es cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. En el Antiguo Testamento su referencia y su raíz está incluida y prefigurada en el Israel antiguo, hacia el pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Ya en los demás escritos del Nuevo Testamento, ya de manera mucho más común aparece la palabra iglesia, pero fíjense que el 70 y el 80% que encontramos la palabra iglesia se refiere específicamente a una congregación local, específicamente definida en un lugar, en una parte, o directamente a una congregación en específico. Y más adelante explicaré por qué de esta precisión. Y el otro 20 o 30% donde aparece la palabra iglesia es donde se refiere precisamente a la iglesia en su concepto como el cuerpo de Cristo. Se refiere en el concepto de los creyentes en Cristo de todos los tiempos y todos los lugares, y solamente es posible entender estos dos conceptos uno junto a la otra. No es posible entender la iglesia de un concepto aislado, de la iglesia universal, de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hacia lo que es la iglesia local. La iglesia es vista como un plan divino que mantuvo oculto a lo largo de la historia, porque nos revela a través de la relación de Jesucristo y de los apóstoles.
Y en los evangelios podemos ver directamente que Jesús, como comentaba, que no directamente encontramos, Jesús nos trajo este acercamiento estableciéndonos y hablándonos de lo que era el reino de los cielos. Y por eso Jesús lo que dice es: el reino de los cielos es semejante a, o nos habla y dice: buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. O vemos también donde dice que los pobres de espíritu verán el reino de los cielos. ¿Y quién mejor que Jesús para explicarnos qué es el reino? Jesús, que estuvo en el reino, que conoce el reino, que vivió en el reino, que creó directamente los cielos, a través de las parábolas explica para que entendamos de una forma mucho más comprensible lo que es el reino. Porque ninguno ha tenido esta revelación. Aún el apóstol Pablo, que nos dice la Biblia que él llegó y estuvo hasta en el tercer cielo, tuvo esta revelación. Ni siquiera el apóstol Juan, que a través de la revelación pudo ver y entender muchas de las cosas, pudieron, porque solamente Jesús, directamente de ahí que estuvo, pudo venir y decirnos: el reino de los cielos es semejante a. Y me gustaría que viéramos ahí en Mateo, que abrieras ahí tu Biblia en Mateo 13:44. Y déjame comentarte algo antes. El libro de Mateo se refiere directamente a Jesús como rey, y si te gusta directamente a tomar ahí nota en tu Biblia, sería muy interesante que marcaras las palabras rey, trono, reino, y verás la cantidad de veces que el libro de Mateo hace referencia precisamente a esta palabra específica del reino de los cielos. Y es precisamente donde encontramos estas dos parábolas, que después de estar haciendo mención de algunas de ellas, Jesús habla y le dice a la gente que estaba ahí reunida para escucharlas, y menciona dos parábolas y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. E inmediatamente después de esta, Jesús vuelve a mencionar una segunda parábola y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas dan un mismo sentido en relación a un hombre que, al encontrarse algo de gran valor, deja todo lo que tiene, vende lo que tiene para encontrarse algo con mucho más valor. La parábola del tercero escondido y la parábola de la gran perla están profundamente conectadas con el misterio oculto que se menciona en varios lugares del Nuevo Testamento, y que particularmente lo podemos encontrar en las cartas de Pablo, donde habla del misterio de Cristo y de la iglesia. Cristo es como el que encuentra el tesoro de la perla, el tesoro representa a la iglesia, o inclusive a la humanidad redimida. Cristo, al encontrar este tesoro, da todo lo que tiene, su vida, su gloria, su sangre, para comprarla, es decir, redimirla, que es lo que hizo Jesús a través de su sangre, que fue de redimiros. Pero también tiene un significado especial hacia nosotros. Nos dice que nosotros, como creyentes, desde el punto de vista, es que el reino se manifiesta plenamente a través de la iglesia, de un valor incalculable. Quien lo descubre, quienes descubrimos esto, estamos dispuestos a renunciar a todo para poseerlo. Una vida de conversión, seguimiento de Cristo, de dejar el mundo atrás. Sin embargo, déjame comentarte que para tener acceso a este reino tenemos un precio que se pagó no por ley, no por ritos, no por ordenanzas, no a través de algún protocolo,
Y para atender mejor esto, déjame contarte una pequeña historia que leí hace muchos años en una revista cristiana. Me acuerdo haberla encontrado. No había internet en aquel entonces, no había esta gran facilidad de poder googlear algo y encontrarlo, pero me encontré con esta y hablaba acerca de un hombre en el tiempo de los ferrocarriles en los Estados Unidos, donde empezó la época de oro, más o menos en 1885, donde el medio de transporte más popular se empezó a hacer a través de los trenes, y fue tal el crecimiento que se empezaron a conectar pues prácticamente unas vías con otras líneas para prácticamente atravesar todo Estados Unidos y poder viajar. Y en esto pues básicamente viajaban gente de todo tipo de clases, por eso dividían las clases de la gente adinerada y las clases de la gente obrera, pero al final todos usaban este tipo de clase de transporte. Pero nos dice esta historia que John Brown dice que tenía un pequeño hijo. John Brown era el encargado de hacer el cambio de estas vías. Su hijo, que vivía ahí de 6 años, estaba acostumbrado finalmente a hacer, y a la advertencia de su padre de alguna forma de no jugar cuando se acercaba finalmente esto, pues siempre tenía la advertencia de quedar ahí, de no estar jugando cuando tenía que hacerse este cambio. Pero un día, cuando se tenía que hacer el cambio de las vías, John Brown se percató que su hijo había quedado atrapado directamente, una de sus piernas en uno de los durmientes del tren, y quedó atrapado ahí. Cuando esto sucedió, se dio cuenta y vio que la hora ahí en la estación del tren de Nueva Jersey estaba pronto a hacer el cambio de vías, y en ese momento se dio cuenta que no tenía más que 2 alternativas: llegar y correr y destrabar a su hijo para que pudiera él retirar el pie. Pero llegó y se inundó de pensamientos en ese momento, porque también se dio cuenta que de hacer esto, cada de estos trenes viajaba con 12 locomotoras, estas locomotoras viajaban con 12 vagones, y estos vagones a su vez transportaban más o menos entre 400 o 500 personas. Y entonces él entra en esta encrucijada: subir y hacer el cambio de vías, y entonces dejar a la suerte a su hijo, o ir por su hijo y dejar a la suerte a estas personas. Sin embargo, por un descuido que se dio cuenta que no era provocado, en ese momento decidió él subir, correr a hacer el cambio de vías para poder hacerlo, bajar rápidamente, simplemente para darse cuenta cómo este enorme vagón terminaba con la vida de su hijo. Nos relata la historia que después de este suceso, al enterarse los maquinistas y la gente que viajaba en este tren, casi 800 personas entre los 2 ferrocarriles, solamente recibió 12 cartas de agradecimiento por lo que él había hecho. La compañía ferroviaria hizo un funeral en honor al gran sacrificio que había hecho John Brown por salvar a estas personas, donde solamente acudieron 4 familias para poder hacer esto. Y solamente a lo largo del tiempo, 2 familias permanecieron al lado de él y de su esposa a lo largo del tiempo en agradecimiento por lo que él había hecho. ¿Sabes? A veces solo cuando escuchamos este tipo de relatos podemos entender el precio y el valor que significó el dolor de Dios a darnos a su único hijo para que pudiéramos salvarnos, y que queda resumido en lo que varias veces hemos hablado y predicado aquí en este versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a su hijo, al mundo, que dio a su hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos. Pero esta noche quisiera que también atendiéramos a darnos cuenta, y es donde quiero centrar un poco este mensaje, en que Jesús no solamente dio su vida por cada uno de nosotros, sino la Biblia nos habla que también amó y dio su vida por algo más.
dio su vida por un misterio que estaba oculto por los siglos, y en los cuales nos habla el libro de Efesios 5:21, que me gustaría que abrieras tu Biblia ahí para acompañarnos en esta escritura. Nos dice así: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificando en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra misterión no significa algo raro o incomprensible o algo que queda ahí simplemente velado, sino cuando habla de misterio nos habla que es una realidad divina que estaba oculta por los siglos pasados, pero ahora ha sido revelada por Dios. No es algo inventado, no es algo nuevo, sino que algo que siempre estuvo en el corazón de Dios, pero que nadie entendía hasta que llegó Jesús, para de alguna forma hacer ver que Cristo se une a la iglesia como un esposo a su esposa para llegar a ser uno. Efesios 3 nos lo explica más claramente. Nos dice: este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, la iglesia no es solo para Israel, sino para toda la humanidad unida en Cristo, tanto judíos como gentiles. De la misma forma que un esposo se une a su esposa y los dos son uno, Dios hace esta unión entre su pueblo y los gentiles para ser uno solo. La iglesia no es un sustituto del pueblo de Dios, es un nuevo pueblo formado no por la ley, sino por la fe y por el Espíritu Santo. Esta realidad no era visible en el Antiguo Testamento, aunque se anunciaba y había sombras y profecías de lo que era de él. En Abraham le dijo: en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y de ahí hacía ver que desde el principio Dios había pensado y tenía en su mente el nacimiento de lo que sería la iglesia para estos tiempos. El misterio revelado es que la iglesia no es un reemplazo de Israel, sino su cumplimiento y la expansión. Es el nuevo pueblo de Dios, hecho de judíos y de gentiles unidos en Cristo. Israel sigue siendo parte del plan de Dios, como lo seguimos viendo, y es el vínculo entre Israel y la iglesia. Es profundo, misterioso, pero lleno de esperanza. Otro aspecto fundamental de este misterio es que Cristo está presente en la iglesia, a través de la iglesia y por la iglesia, de una manera única, que es a través del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y nos dice también aquí que es la cual es su cuerpo. ¿De quién? De Cristo mismo. Y nos dice también que Cristo es el Salvador de la iglesia,
Así que también, maridos, amen a esas mujeres como Cristo nos dice que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jaime nos estuvo hablando el domingo pasado acerca precisamente de lo que es la gloria y el poder, y Efesios habla precisamente de esto, de la iglesia gloriosa que representa en eso todo el libro de Efesios. En esta primera parte de la escritura podemos ver la relación de Cristo y la iglesia. Diríamos que Él es la cabeza, quiere decir que Cristo es el que la dirige, es su cuerpo, es quien le da vida y movimiento y la hace presente directamente a través de este propósito. Nos dice que es su Salvador, es el propósito divino de Dios, no solamente de morir por cada uno de nosotros, sino también, como vemos y leemos, lo hace también por la iglesia directamente. Y nos dice también que está sujeta a Él la iglesia en una relación tan íntima como lo es en el matrimonio. Pablo usa esta analogía tomada del matrimonio para que entendamos cómo debe ser la actitud de nosotros como la iglesia. Nos dice: las casadas estén sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y podemos encontrar también estos conceptos, que Cristo ama a su iglesia, que Cristo se entregó por ella con el propósito de santificarla y de purificarla, pero con un propósito de presentar a la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, porque la sustenta y la cuida. En la interpretación cristocéntrica de las parábolas, Cristo es quien encuentra el tesoro dicho por la humanidad. La iglesia misma la redime con su propia sangre. Ese es el campo, el mundo. Es comprado a gran precio por la que es la cruz. La humanidad estaba perdida, como enterrada en esclavitud al pecado y a la muerte, es decir, bajo el dominio del Hades. Por tanto, cuando Cristo compra el campo y la rescata, es el tesoro que vence al Hades, y las puertas del Hades representan el poder de la muerte, el pecado y la separación eterna de Dios. Pero al establecer su iglesia sobre la roca, Pedro y su confesión, Cristo establece una comunidad que ni siquiera la muerte puede vencer, y es lo que nos dice la palabra. Y el versículo 30 nos da una gran revelación. Ahí en Efesios 5:30 nos dice: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, de la iglesia. Pablo usa el matrimonio para entenderlo de una forma mucho más humana. Así como en el matrimonio el hombre y la mujer se unen para ser una sola carne, Cristo y su iglesia son uno. No hay una relación más íntima, más profunda que es el matrimonio. Conoces el todo de esa persona. Se hace una liga y una conexión emocional, espiritual y física con la otra persona, al grado que no puedes ver a nadie más hermosa o más guapo que a la persona que tienes a tu lado. Eso es lo que nos está queriendo decir Pablo. Esta es la relación de nosotros con la iglesia, con Cristo. Cuando amas a alguien, quieres lo mejor para esta persona, sobrepones tu interés por lo que la otra persona, la deseas agradar. No hay nada mejor, no hay nada más hermosa. Aunque te pongan ahí a Iron Man o a la Mujer Maravilla, siempre ves mucho más hermosa, preciosa la mujer que tienes. Y es por eso que esta analogía nos hace entender la relación que tenemos directamente con ellos. Te hago una pregunta esta noche: ¿cómo cuidas tú a la iglesia sobre la cual Cristo dio su vida y se entregó por ella?
¿Cómo hablas y te expresas de ella? ¿Cómo la sustentas? ¿Cómo te presentas? Aquí Pablo nos dice: limpios, santos y sin mancha. Si bien este pasaje nos habla específicamente de la iglesia en el concepto universal, también nos debe llevar al valor que Dios da a su iglesia y que debe ser el reflejo de lo que encontramos en la Biblia, que debe ser la iglesia en su sentido más individual, que es la iglesia local en la cual cada uno pertenecemos y en la cual nuestros coaches y pastores nos han hablado, en la iglesia donde ha sido sembrado y donde ha estado siendo establecido. No hay mayor referencia, se habla de la iglesia local, no por nada esta mayor referencia que encontramos a través de los evangelios habla sobre la iglesia local. Esto me hace pensar y relacionar esto en lo que nos dice el Salmo 133. Si buscas buscarlo ahí en tu Biblia, y si no, seguirlo ahí. No sé si pudiéramos proyectarlo, por favor. Este Salmo 133 es el canto de los peregrinos de David. Es un canto de unidad. En la teología cristiana se interpreta como un reflejo del ideal de la unidad entre los creyentes, lo que encaja directamente con la misión de la iglesia. En el Nuevo Testamento Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros debemos estar unidos. De eso nos habla 1 Corintios 12, de eso nos habla Efesios, de eso nos habla Colosenses, de eso nos habla Filipenses, citado y evocado como imagen de esa comunión espiritual entre los creyentes. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo de buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. La imagen del óleo, el aceite sobre Aarón que desciende, es un paralelo con el Espíritu Santo que desciende sobre los creyentes. Así como el aceite consagraba al sacerdote, el Espíritu Santo consagra a los miembros de la iglesia. Nos dice cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, nos dice la nueva versión internacional. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío que va descendiendo. Nos dice al inicio el Salmo 133, miren, observen. Es una invitación a considerar algo importante, algo como decir, fíjese bien en esto, porque es algo digno de reflexión y de tenerse en cuenta, que cuando nos encontramos reunidos es bueno para nosotros, es agradable para Dios, porque ahí hay bendición, porque el Señor dice que envía bendición y hay vida eterna. No hay nada más bello y más agradable, dice la palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Es tan agradable como ver la lluvia del norte que cae sobre el monte Herbón, que es lo que llegaba y rociaba a Jerusalén, que venía desde el monte descendiendo con una gran frescura. ¿Sabes? La otra vez que estábamos ahí ministrando, llegó este pensamiento y pienso a Jesús directamente aquí, parado, viendo a su iglesia, viendo a su novia y diciendo, mira, ahí veo a Juan postrado, no le ha dicho a nadie, solamente él tiene ese problema, pero hoy voy a tocar su vida y voy a verlo. Allá atrás se encuentra Miriam, está dudando de pasar o no aquí al frente,
porque no se ha dado cuenta que aún por lo que ha hecho la sigo amando. Pero aquí está Raúl lleno de gozo, le encanta brincar y danzar ante mi presencia y me encanta verlo gozarse delante de mí. Y aquí está Lucy. Voy a enseñarle que tendrá que entrar a un proceso, pero tengo una palabra para ella mientras pasa esta prueba. Me encanta este lugar donde me adoran y dar libertad a mi espíritu. Me imagino a Jesús cada vez que nos reunimos viendo a su novia, disfrutando y viendo a su amada que está aquí. ¿Sabes? No en vano, en la iglesia es donde se ven las sanidades, donde se ven las manifestaciones, donde se ve su presencia. No es que no las haya fuera de ella, pero es donde su iglesia se reúne cuando se hace presente. No llegas ahí, de repente platicas con alguien y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? Y te dice, bien, pues fíjate que en mi casa hubo tal fuego que le tuvimos que prender el aire acondicionado del tan fuego que se veía, ¿no? O no le dices a alguien, no, sí, en mi casa estaba tan fuerte la nube que tuvimos que abrir la ventana porque no nos dejaba ver la tele. No, es en la iglesia donde vemos que se hace presente directamente su presencia, su poder, su sanidad. Claro que hay una presencia y una manifestación individual y en la intimidad con Dios muy especial y particular que no puede ser sustituida de forma personal. Pero cuando estamos aquí, cuando la iglesia está reunida, es poderosa porque el Señor aquí envía bendición y vida eterna. Me cuesta trabajo entender que la gente ha hecho de la iglesia un sitio de internet. O dice, es que la iglesia es tan imperfecta que mejor yo aquí me quedo en mi casa. Yo aquí mi relación con Dios, porque allá no, allá hay gente que no, puro falso. O gente decir, no, Dios está en todos lados, no necesito estar en un lugar específico. Me cuesta trabajo entender a gente que dice, es que aquí Dios también me oye. No han entendido, porque dice que aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Porque aquí es donde el Señor dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque nos dice Romanos 12:5, porque dice la palabra que somos miembros los unos de los otros. Quiero de forma práctica compartir contigo algunas cuestiones que la Escritura nos habla de cómo debemos comportarnos nosotros en actitud como la iglesia. Y quiero empezar con esto que nos menciona precisamente ahí Efesios 5:21 y nos dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Estar sujeto viene de la palabra sometiere, que es estar debajo. Efesios 4:2 nos dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Santiago 5:16 nos dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Te voy a dar la interpretación semántica y teológica de lo que significa soportarnos y someternos unos a otros. Significa soporta al otro y significa sométete al otro. No hay mucho que de interpretación. Tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros, someternos los unos a los otros. Y qué buen ejercicio es cuando hacemos este tipo de eventos del Día del Niño, de la Viva Fest, para hacer un ejercicio práctico de poner en realidad estas cuestiones. Efesios 4:25 nos dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Efesios 4:32 nos dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Cristo nos perdonó. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Colosenses 3:13 nos dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también así hacedlo vosotros. Primera Tesalonicenses 4:9 nos dice: porque ustedes mismos habían aprendido de Dios que nos amemos unos a otros. Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Juan 7:12: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando escuchamos este tipo de cuestiones como soportarnos, sobrellevarnos, aguantarnos y todo este tipo de cosas, siempre está la idea muy humana de pensar qué es lo que los demás tienen que hacer con nosotros, pero no la actitud que nosotros debemos de tener con los demás. Y entonces tendemos a racionalizar en frases como: es que lo digo sin el afán de ofender. Pero ofendes. Es que yo soy muy sincero. Pero sí, pero que tu sinceridad no termine siendo un cinismo. Porque sabes la verdad, que es que estas personas en la práctica acaban no aceptando esa misma sinceridad para ellos. Déjame leerte esto. La sinceridad implica expresar la verdad de manera respetuosa y consciente del impacto en el receptor, mientras que el sincericidio consiste en expresar la verdad sin consideración alguna por las emociones o sentimientos del otro. Expresa sus pensamientos o verdades sin filtro. A diferencia de la sinceridad, que busca construir una comunicación abierta y respetuosa, el sincericidio puede causar malestar, tensión y división. O situaciones: pues es que yo soy así. Pues por eso, cambia, precisamente. Como decía el hermano Wayne Mayer: si el evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. Déjame abrir un paréntesis. El poder dar dirección a una persona con la intención de producir un cambio está delimitada a los padres y a los pastores, a quien Dios les ha delegado y actúan bajo la dirección de Dios, o a quien ellos se lo hayan formalmente delegado, pero no podemos atribuirnos tal cosa por mejor intención que tengas, porque solamente ellos, tus padres o tus pastores, ellos sí pueden decirte lo que necesitas oír. Recuerdo en un retiro de matrimonios, en algún tiempo estuvimos encargados de los matrimonios y del retiro, y me acuerdo que el invitado que estaba en esa noche dijo: hagan una lista de las 10 cosas que más le agradan de su mujer y de su pareja, y hagan las 10 cosas que no les gustan tanto. Y pues la verdad dije: wow, pues qué buena tarea, ¿no? Me acuerdo que fui al cuarto, mi esposa se salió a ver algunas cosas, y cuando regresé, pues yo ya iba como en la número 14, y le digo: oye amor, pues fíjate que esto que nos hicieron hacer pues está muy bueno, ¿qué te parece si de una vez lo ponemos en práctica? Y bueno, yo apenas estaba ni terminando la número 3 cuando cayó fuego, y no del cielo. Apenas salí vivo de ese retiro.
Por la gracia de Dios, al siguiente día este invitado dijo: si alguien quiere venir y ponerse a cuentas y arreglar su situación, pasen aquí al frente. Y bueno, pasaron paros parejas y pasé yo y dije: yo, ahí con cilicio, llorando, estaba ahí. De hecho, mis lágrimas estaban ahí diciendo: Señor, perdóname por lo que hice. Me acuerdo que volteaba de reojo a ver a mi esposa, porque mi esposa no pasó. Simplemente estaba ahí viendo, porque no creía que el arrepentimiento fuera tan genuino. Habíamos hecho una fogata y pedí que trajeran carbón ahí para que con silicio rasgué mis vestiduras y pude decir: Señor, perdóname. Esa camisa llena de hollín y rota está planchada y colgada ahí en mi ropero para que no se ocurra nuevamente volver a hacer eso. Simplemente platico esto porque tenemos que tener cuidado cuando decimos o expresamos algo. ¿Sabes qué? No es que necesites cambiar desde tu parte humana y que tengas que ir a terapia, buscarte un bestseller de cómo llevarse mejor con los demás, porque esto precisamente está tan arraigado a nuestra humanidad que necesitamos de la parte espiritual y del Espíritu Santo para poder ser cambiados y transformados conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la Biblia, que Jesús a través de sus enseñanzas y las revelaciones quiere decir. Por nosotros mismos no podemos, pero es a través del Espíritu Santo que somos transformados, que nos dice: el que mienta no mienta más, el que robe no roba más, el que odia no odia más, porque es un cambio que se produce desde el interior y no por nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que dice la palabra: renovarnos día a día y hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo es el que puede cambiarnos, el que puede cambiar tu carácter, el que puede cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, tu temperamento, tu manera de pensar, y hacerlo a través de la palabra para podernos hacer nuevas personas. De la misma forma, hoy tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en otras personas y no quedarnos siempre con que la idea que tal persona es así o que será así, porque siempre habrá la oportunidad que la persona que quizás no nos llevamos tenga y pueda cambiar y recibir un cambio directamente en su vida. Quisiera que nos pusiéramos ahí en pie donde estás y renováramos un compromiso en esta noche directamente con la iglesia en la cual hemos sido sembrados, con el lugar donde estamos, y más ahora que necesitamos estar más unidos y más fuerte que nunca y mantenernos en la unidad que es necesario para el crecimiento y el fortalecimiento en el Espíritu Santo y ser uno directamente para interceder por la vida y el ministerio de nuestros pastores Fernando y Esther, y declarar que esta unidad permanezca siendo en nosotros y que a través de esto sea su Espíritu, porque dice que también la palabra que cuando confesamos nuestras ofensas, dice, muchos son sanados. Y empieza ya desde tu lugar directamente, dejando que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios sea quien revele a tu vida y a tu corazón en esta noche, y que te des cuenta que la iglesia finalmente es de gran valor para Jesús, porque dice que se entregó, que murió por ella y se entregó. Cristo es quien ama a su iglesia, Cristo es quien la sustenta, Cristo es que finalmente dio su vida, no solamente de manera individual, sino que la dio también por la iglesia en la cual hoy estamos aquí, por cada una de las demás, pero particularmente en esta, porque se ha entregado para santificarla y verla sin arruga y sin mancha, y así seamos presentados. Señor, renuévanos. Renueva nuestra mente, Señor, renueva nuestro corazón, Señor, y que podamos entender
El valor, Padre Señor, como este tesoro, Señor, que tú hablaste en las parábolas, como esta perla de gran precio, Señor, y como este tesoro escondido, el cual fue revelado, Señor, ahora en estos tiempos, Padre, de que tú te entregaste a tu iglesia y moriste por ella, y diste tu vida, Jesús, para santificarla, Padre. Que podamos tener esta comprensión, Señor, en lo profundo, Señor, de nuestro corazón y de nuestra vida, Padre. Señor, para sustentarla, Señor, y para hacer directamente y cumplir por el propósito por el cual tú nos has llamado. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, quiero invitarte a que abras tu corazón y puedas recibir a Jesús en tu corazón. ¿Sabes? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y hoy esa salvación puede entrar a tu corazón si abres esa puerta y permites que Jesús entre. Él está tocando la puerta de tu corazón. Si escuchas su voz y abres la puerta, dice que Él entrará y cenará contigo. Así que hoy puede ser un día de salvación, de que Dios te lave y te limpie de todos tus pecados. Así que repite conmigo, dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Te pido que me laves y me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte cada día. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.